Hay algo que se repite a lo largo de la historia, una y otra vez, siglo tras siglo, generación tras generación, la guerra. Hay algo que se repite a lo largo de la historia, una y otra vez, siglo tras siglo, generación tras generación, la guerra. El ser humano ha construido ciudades, ha creado arte, ha descubierto los secretos del universo, pero también ha aprendido a destruir. Desde tiempos antiguos hasta los conflictos más devastadores de la historia, la humanidad parece contarnos siempre lo mismo, que el ser humano es capaz de lo mejor y también de lo peor. Pero la verdadera pregunta es otra: ¿por qué? ¿Por qué seguimos peleando? ¿Por qué seguimos haciendo guerras? ¿Cuándo sabemos el daño que causan? Algunos dirán que es por poder, otros dirán que es por territorio, por dinero, por ideologías, por diferencias. Pero si vamos más profundo, la respuesta es más incómoda. La guerra no empieza en los países, empieza en el corazón del ser humano, empieza con el orgullo, con la necesidad de tener la razón, con la incapacidad de escuchar al otro, con el miedo, con el odio, y poco a poco, lo que empieza como una diferencia, se convierte en conflicto, y el conflicto, en violencia, y la violencia, en guerra. Lo más inquietante de todo, es que la guerra no solo destruye ciudades, destruye vidas, destruye familias, destruye futuros, y aún así, seguimos repitiendo la historia. Es como si la humanidad no terminara de aprender. Cuando las noticias hablan de conflictos todos los días, cuando la destrucción se vuelve algo normal, cuando escuchar sobre muerte deja de sorprendernos, algo dentro de nosotros cambia, nos volvemos indiferentes, y la indiferencia es peligrosa, porque cuando dejamos de sentir, dejamos de cuestionar, y cuando dejamos de cuestionar, empezamos a aceptar que la guerra es inevitable, aceptar que el mundo siempre será así, aceptar que no hay nada que hacer. Pero esa idea es peligrosa, porque convierte a la humanidad en espectadora de su propia destrucción. A lo largo de la historia, hemos visto lo que ocurre cuando el odio crece sin control, cuando las personas dejan de verse como seres humanos y empiezan a verse como enemigos. Guerras que dejaron millones de vidas perdidas, guerras que cambiaron el mundo para siempre, y aún así, no fueron suficientes para detenernos, porque la guerra no solo vive en los grandes conflictos, también vive en lo pequeño, en las discusiones, en el rencor, en la falta de empatía. Cada vez que elegimos el odio, cada vez que respondemos con violencia, cada vez que dejamos de ver al otro como un ser humano, estamos alimentando el mismo problema, tal vez no con armas, pero sí con actitudes, y mientras eso no cambie, la historia seguirá repitiéndose. Pero hay algo importante que entender: si la guerra nace en el ser humano, la paz también puede empezar ahí, porque el ser humano no solo tiene la capacidad de destruir, también tiene la capacidad de cambiar. A lo largo del tiempo, han existido personas que eligieron la paz, que decidieron no responder con violencia, que demostraron que existe otro camino. Ellos entendieron algo fundamental: la verdadera fuerza no está en destruir, está en construir, pero construir un mundo mejor no empieza en los gobiernos, empieza en las personas, empieza en decisiones pequeñas, en cómo tratas a los demás, en cómo reaccionas ante el conflicto, en si eliges entender, en lugar de atacar, porque al final, el mundo cambia cuando las personas cambian, y aunque a veces parezca que todo está perdido, la verdad es que no todo está oscuro. En medio del caos, todavía hay personas ayudando. En medio del odio, todavía existe el amor. Eso significa algo importante, que aún hay esperanza, pero hay una realidad que no podemos ignorar. Este mundo no es eterno. Los conflictos, la violencia, la destrucción, todo tiene consecuencias. Y si la humanidad sigue por el mismo camino, tarde o temprano, el precio será demasiado alto. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, de un día para otro, pero sí podemos cambiar algo, nosotros mismos. Tal vez el mundo no cambie hoy, tal vez las guerras no desaparezcan mañana, tal vez el odio siga existiendo, pero eso no significa que no podamos hacer algo, porque cada cambio en la historia comenzó con una decisión: la decisión de no odiar, la decisión de no responder con violencia, la decisión de ver al otro como un ser humano. Puede parecer poco, pero no lo es, porque la guerra no empieza con bombas, empieza con pensamientos, empieza con palabras, empieza con actitudes, y de la misma forma, la paz también empieza cuando decides escuchar, cuando decides comprender, cuando decides no seguir alimentando el odio. Tal vez nunca veas el impacto, tal vez nunca conozcas a quienes cambien gracias a eso, pero eso no significa que no exista, porque cada acto de paz rompe una cadena invisible, y tal vez la única forma de salvar este mundo no sea con más fuerza, no sea con más poder, sino con algo mucho más difícil: la unión, porque al final,
No somos enemigos, somos la misma especie, en el mismo planeta, con el mismo destino, y si no aprendemos a vivir juntos, tarde o temprano, aprenderemos a desaparecer juntos, pero aún estamos a tiempo de cambiar, a tiempo de pensar diferente, a tiempo de elegir algo mejor. La pregunta es simple, ¿qué vas a elegir tú?